Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde el drama y el amor se dan la mano, y las historias nos roban el aliento. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de emociones intensas, de miradas que lo dicen todo y de tramas que te dejarán pegado a la pantalla. Hoy vamos a hablar de series turcas. Sí, esas joyas televisivas que han conquistado corazones en todo el mundo y que, si aún no las has descubierto, prepárate, porque tu vida seriéfila está a punto de cambiar. En este vídeo les traigo un top 10 de series turcas llenas de drama, pasión y sobre todo amor del bueno. Prepárense para suspirar, para reír, para llorar a mares y por supuesto para enamorarse de sus personajes. Antes de que empecemos, no olviden darle like a este vídeo si les gustan las recomendaciones y, lo más importante, suscríbanse al canal. Porque aquí encontrarán siempre las mejores recomendaciones, análisis y novedades del mundo de las series y películas. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. Número 1 de nuestra lista, y con la que vamos a empezar a calentar motores, tenemos Amor Eterno. Esta serie es un clásico, una de esas que te marcan para siempre. Cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran profundamente. Kemal, un joven ingeniero de clase trabajadora, lucha por abrirse camino en la vida con honestidad y esfuerzo. Nihan, por otro lado, vive en un mundo de privilegios y riqueza, pero se siente atrapada por las expectativas de su familia. Pero como suele suceder en las buenas historias de amor, el destino les tiene preparada una serie de obstáculos que pondrán a prueba su relación hasta límites insospechados. Sacrificios, intrigas familiares, secretos oscuros. La poderosa familia de Nihan, con su padre endeudado y manipulado por el malvado Emir Kozkolu, se interpondrá constantemente en su felicidad. Emir, un hombre rico y obsesionado con Nihan, está dispuesto a todo para separarlos y convertirla en su esposa. Amor Eterno lo tiene todo para mantenerte enganchado desde el primer episodio hasta el último. Y prepárense para las lágrimas, porque van a correr a raudales. No solo por la imposibilidad del amor entre Kemal y Nihan, sino también por las injusticias que sufren y los sacrificios que hacen el uno por el otro. La serie explora temas como la ambición, la lealtad, la venganza y sobre todo, la fuerza del amor verdadero. La impecable actuación de Burak Özçivit como Kemal y Neslihan Atagül como Nihan, sumado a una banda sonora emotiva y una dirección impecable, la convierten en una joya televisiva imprescindible. Además, la ambientación y los paisajes de Estambul, tanto los barrios humildes donde vive Kemal como las lujosas mansiones de la alta sociedad, contribuyen a crear una atmósfera envolvente y cautivadora. Amor Eterno es una serie que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre el poder del amor frente a la adversidad. En segundo lugar, tenemos Pájaro Madrugador. Si después de tanto drama necesitan un respiro y algo más ligero, esta es la serie perfecta. Pájaro Madrugador es una comedia romántica deliciosa que narra la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que vive en un barrio humilde y que anhela convertirse en escritora. Para evitar un matrimonio arreglado, Sanem empieza a trabajar en una importante agencia de publicidad, donde su hermana Aylaya trabaja. Allí accidentalmente conoce a su jefe, Can Divit. Can es un fotógrafo aventurero y de espíritu libre, hijo del dueño de la agencia, que ha regresado de recorrer el mundo para poner orden en el negocio familiar. La química entre los protagonistas es innegable y las situaciones cómicas y románticas se suceden sin parar. Sanem y Can se enamoran perdidamente, pero su relación está llena de obstáculos y malentendidos. La serie está llena de personajes entrañables y situaciones divertidas que te harán reír a carcajadas. Es una serie ideal para desconectar, reírse a carcajadas y creer de nuevo en el amor verdadero. Y ojo a los paisajes de Estambul, porque son espectaculares. Pájaro Madrugador no solo es una comedia romántica ligera y divertida, sino que también aborda temas importantes como la importancia de seguir tus sueños, la lucha por la independencia y el valor de la familia. La serie también destaca por su estética cuidada, con una fotografía vibrante y colorida que refleja la alegría y el optimismo de la historia. Las actuaciones de Demet Özdemir como Sanem y Can llaman como Can son simplemente irresistibles, y su química en pantalla es palpable. Si buscas una serie para pasar un buen rato y sentirte bien, Pájaro Madrugador es la elección perfecta. Continuando con nuestra lista, en el tercer puesto tenemos Habitación 309. Otra comedia romántica que te robará el corazón. Lale y Onur son dos personas que son presionadas por sus familias para encontrar pareja.
Sus caminos se cruzan en una cita a ciegas organizada por sus madres, que tienen la esperanza de que se enamoren y formen una familia. Sin embargo, ambos están decididos a sabotear la cita, pero una serie de eventos inesperados los llevan a terminar la noche juntos en la habitación 309. Al día siguiente descubren que han pasado la noche juntos y como resultado, Lale queda embarazada. A partir de ahí sus vidas cambiarán para siempre y tendrán que aprender a convivir y a enamorarse, a pesar de sus diferencias y las presiones de sus familias. Habitación 309 es una comedia romántica divertida y entretenida que te hará reír a carcajadas. La serie explora temas como la familia, el amor, la responsabilidad y la importancia de la comunicación en una relación. Los personajes son carismáticos y entrañables, y las situaciones cómicas son simplemente hilarantes. Prepárense para reír y para enternecerse con esta historia de amor inesperada. La química entre Furkan Palal como Onur y Demet Özdemir como Lale es innegable, y sus interacciones en pantalla son encantadoras. Habitación 309 es una serie perfecta para desconectar y disfrutar de una historia de amor ligera y divertida. En el cuarto lugar, subimos un poquito la intensidad con Sila, cautiva por amor. Esta serie es un drama con mayúsculas. Cuenta la historia de Sila, una joven que fue vendida a una familia adinerada en Estambul cuando era niña. Criada en un ambiente de lujo y privilegios, Sila desconoce su verdadero origen y lleva una vida feliz y despreocupada. Sin embargo, años después, su familia biológica la reclama para que regrese a su pueblo natal, Mardin, en el sureste de Turquía. Al llegar a Mardin, Sila descubre que ha sido prometida en matrimonio a Boran Ağa, el jefe de la tribu, con el fin de solucionar una antigua disputa entre familias. Sila se resiste a este destino impuesto y lucha por su libertad y por su amor. Es una serie con una trama muy intensa, llena de giros inesperados y con unos personajes muy bien construidos. Sila, cautiva por amor, explora temas como las tradiciones ancestrales, la opresión de la mujer, la lucha por la libertad y la importancia de la educación. La serie también destaca por su ambientación en la región de Mardin, con sus paisajes áridos y sus costumbres tradicionales. Prepárense para indignarse, para sufrir y para animar a Sila en su lucha por la felicidad. Can Sudere ofrece una actuación poderosa como Sila, transmitiendo la fuerza y la determinación de su personaje. Sila, cautiva por amor, es una serie que te hará reflexionar sobre las desigualdades sociales y la importancia de luchar por tus derechos. En el quinto puesto tenemos Medcezir, que podríamos considerar una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Yaman es un joven que vive en un barrio marginal de Estambul y que tiene una vida muy difícil. Su madre es alcohólica y su padrastro es un hombre abusivo. Un día, Yaman se ve involucrado en un robo de coche y es arrestado. En la cárcel conoce a Selim Serez, un abogado rico y exitoso que decide ayudarlo. Selim cree en el potencial de Yaman y lo lleva a vivir a su lujosa casa en Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul. Allí, Yaman conoce a Mira Beylice, una joven rica y popular que vive atormentada por sus propios problemas. Yaman y Mira se enamoran perdidamente, pero su relación está llena de obstáculos debido a sus diferentes orígenes sociales y a los problemas personales de cada uno. La serie explora temas como la diferencia de clases, la amistad, el amor y la lucha por encontrar tu lugar en el mundo. Y la banda sonora es increíble. Medcezir es una serie adictiva y entretenida que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Las actuaciones de Atay Ulusoy como Yaman y Serine Sarkaya como Mira son convincentes y transmiten la complejidad de sus personajes. La serie también destaca por su estética cuidada y su banda sonora pegadiza. Llegamos a la mitad de nuestra lista y en el sexto puesto encontramos Erkay, Amor y Venganza. Esta serie es un torbellino de emociones. Miran Aslan Bey es un joven que ha crecido alimentado por el odio y la venganza. Su abuela Azize Aslan Bey le ha inculcado la idea de vengar la muerte de sus padres, a quienes supuestamente asesinó la familia Adolu. Para llevar a cabo su venganza, Miran debe seducir y casarse con Reyyan Adolu, la nieta de Azar Adolu, el hombre al que Miran cree responsable de la muerte de sus padres. Sin embargo, a medida que Miran conoce a Reyyan, se enamora perdidamente de ella y se debate entre el amor y la venganza. Erkay es una serie intensa, con una fotografía preciosa que resalta los paisajes de Mardin, y con una trama que te mantendrá en vilo hasta el final. La serie explora temas como la venganza, el perdón, el amor verdadero y las consecuencias de las acciones del pasado.
Las actuaciones de Aknazdu como Miran y Ebru Hussain como Reyyan son apasionadas y transmiten la intensidad de sus emociones. Erkai es una serie que te hará reflexionar sobre el poder del amor y la importancia del perdón. En el séptimo lugar, tenemos El Sultán. Si les gusta la historia y los dramas de época, esta es su serie. El Sultán narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y de su relación con Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que se convirtió en su esposa y en una figura clave en la corte otomana. La serie está llena de intrigas palaciegas, luchas de poder, romances apasionados y batallas épicas. El Sultán es una producción ambiciosa y espectacular que te transportará al mundo del Imperio Otomano. La serie destaca por su vestuario lujoso, su ambientación cuidada y sus actuaciones convincentes. Y el vestuario y la ambientación son espectaculares. Ali Tergenk ofrece una interpretación magistral de Suleimán el Magnífico, mostrando la complejidad de su personaje como líder político y hombre enamorado. El Sultán es una serie que te hará aprender sobre la historia del Imperio Otomano mientras disfrutas de un drama apasionante. En el octavo puesto nos encontramos con Kara para Aşk. Ömer Demir es un policía que investiga el asesinato de su prometida, Sibel Andak. Elif Denayse es una diseñadora de joyas cuyo padre, Ahmet Denayse, también ha sido asesinado. Sus caminos se cruzan cuando descubren que ambos asesinatos están relacionados con una red de lavado de dinero y tráfico de diamantes. Juntos, Ömer y Elif se unirán para descubrir la verdad y encontrar a los culpables, mientras que entre ellos surge un amor inesperado. Kara para Aşk es un thriller romántico que te mantendrá al borde del asiento. La serie está llena de suspense, acción y giros inesperados. Las actuaciones de Engin Akyurek como Ömer y Tuba Büyüküstün como Elif son intensas y transmiten la química entre sus personajes. Kara para Aşk es una serie que te enganchará desde el primer episodio y te hará cuestionar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. En el noveno lugar, tenemos Yerde. Esta serie es un thriller de acción que te dejará sin aliento. Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz son dos hermanos que son separados cuando eran niños y crecen en mundos opuestos. Sarp se convierte en policía y se gradúa como el mejor de su clase, mientras que Umut es reclutado por la mafia y se convierte en un despiadado criminal. Sus caminos se cruzan de nuevo cuando ambos son infiltrados en el bando contrario. Sarp se infiltra en la mafia para desmantelarla desde dentro, mientras que Umut se infiltra en la policía para proteger los intereses de la mafia. Yerde es una serie llena de acción, suspense, giros inesperados y con unas interpretaciones magistrales. La serie explora temas como la lealtad, la traición, la familia y la búsqueda de la identidad. Prepárense para no poder parar de verla. Las actuaciones de Atay Ulusoy como Sarp, y Aras Bulut y Nemli como Umut son simplemente brillantes y transmiten la complejidad de sus personajes. Yerde es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Y llegamos al décimo y último puesto de nuestra lista con Fatmagul Unsuku Ne. Esta serie es un drama muy duro que aborda temas muy delicados. Fatmagul Ketenci es una joven inocente y sencilla que vive en un pequeño pueblo costero de Turquía y sueña con casarse con su prometido, Mustafa Nalal. Sin embargo, su vida da un giro trágico cuando es violada por un grupo de hombres adinerados y poderosos. Después de la agresión, la sociedad la rechaza y la culpa de lo que le ha sucedido. Kerim Ilgaz, uno de los agresores, se siente profundamente culpable y decide casarse con ella para protegerla del escarnio público y ofrecerle una nueva vida. A partir de ahí, Fatmagul y Kerim tendrán que aprender a convivir y a superar el trauma de la agresión, mientras que luchan por encontrar la justicia y reconstruir sus vidas. Fatmagul Unsuku Ne es una serie muy conmovedora que te hará reflexionar sobre la injusticia, la violencia sexual y la importancia de luchar por la verdad y la justicia. La serie aborda temas como la culpa, el perdón, la redención y la resiliencia. Beren Saat ofrece una actuación impresionante como Fatmagul, transmitiendo el dolor, la angustia y la fuerza de su personaje. Fatmagul Unsuku Ne es una serie que te tocará el corazón y te dejará una profunda reflexión sobre la condición humana. Y ahí lo tienen, mis queridos seriefilos, un recorrido por 10 series turcas que les harán reír, llorar, suspirar y sobre todo, enamorarse. Hemos pasado del drama intenso de amor eterno a la comedia ligera de Pájaro Madrugador, hemos explorado intrigas palaciegas con el sultán, y nos hemos emocionado con la lucha de Fatmagul por la justicia. Espero que esta lista les haya servido para descubrir nuevas series y para encontrar su próxima obsesión seriéfila.
Ahora, quiero saber cuáles de estas series ya han visto, cuáles les han gustado más y por supuesto cuáles me recomiendan ustedes. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos seriéfilos y, lo más importante, suscríbanse al canal. Porque aquí encontrarán siempre las mejores recomendaciones, análisis y novedades del mundo de las series y películas. Así que, ya lo saben, a maratonear se ha dicho. Y recuerden, el drama y la pasión nos esperan en cada episodio. Hasta la próxima. No se olviden de explorar otras joyitas como Kiral Kask, una comedia romántica encantadora, o Dirilis, Ertuğrul, un drama histórico que te sumerge en la épica historia de los turcos selyúcidas. El mundo de las series turcas es vasto y diverso, así que hay algo para todos los gustos. Y recuerden, la aventura seriéfila nunca termina. Nos vemos en el próximo vídeo.